Buenas, profesor. Mi nombre es Diego Sánchez y a continuación les voy a exponer y presentar las respuestas del caso parcial. Como primera respuesta, tenemos ¿qué principio aplicaría usted en el presente caso? El principio aplicable es el principio de territorialidad y se aplicaría en los delitos de secuestro, ya que fueron cometidos por los hermanos Negrete en Perú, y los delitos de violación sexual agravada, que fueron cometidos en calidad de coautores por Javier, Jorge, el congresista Venancio, y se aplicaría el principio de territorialidad debido a que fueron cometidos en Perú y se aplicaría según la legislación peruana. Segundo principio que aplicaría es el principio de extraterritorialidad. Según el artículo 2, inciso 1 del Código Penal, Venancio Rivadeneira, congresista, funcionario público en ejercicio de sus funciones, cometió el delito en territorio chileno por el tráfico de monedas y billetes falsos. El tercer principio es el principio de personalidad pasiva. En el caso Perú, o sea, en el Estado peruano, puede proceder debido a que Jorge Negrete apuñaló a una ciudadana peruana en tentativa de feminicidio en territorio chileno, lo cual es muy controversial, ya que también lo cometió en contra de una funcionaria chilena y sería un poco discutible, cosa que le explicaré más adelante respondiendo a las siguientes preguntas. Bueno, ahora se aplicaría el principio de ubicidad del delito, según el artículo 5 del Código Civil, donde la violación sexual y el secuestro es producida por los hermanos Negrete, y el congresista actuó ¿no? Y actuó y generó efectos en Perú, ¿no? Bueno, ahora la segunda pregunta. Considero que los delitos cometidos por los hermanos Negrete Montúfar en Perú fueron secuestro y violación sexual. Y sí se le aplicaría la ley peruana, debido al principio de territorialidad, que nos dice que todos los hechos delictivos cometidos sobre un territorio quedan sometidos bajo la ley penal del mismo, ¿no? Bueno, respecto a los actos de tentativa de feminicidio, si bien es entendido que dichos actos se perpetuaron en Chile según el principio de personalidad pasiva, la ley penal se aplica en el extranjero, cuando se comete contra un nacional, artículo 2.4 del Código Penal, pero se debe cumplir el requisito de extradición, pero se vería complicado porque dichos actos también los realizó en contra de una funcionaria chilena, lo cual impediría la extradición, ya que el delito estaría en curso en jurisdicción chilena y sería facultad de la República Chilena conceder la extradición o juzgarlo. Por ello mismo, lo cual en este caso yo creo que en este caso pesaría más la nacionalidad chilena de los hermanos y el hecho de que el feminicidio ocurrió en dicho territorio. Como tercera pregunta, considero que sí tiene vigencia los delitos de secuestro, violación sexual y tentativa de feminicidio. En el caso del delito de secuestro es un delito permanente, es decir, que es un delito que transcurre en el tiempo hasta que finaliza, que fue en el momento en el cual Victoria contactó con la policía chilena. Según el artículo 6 del Código Penal, la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Con esto quiero decir que el delito de secuestro se cometió en Perú y está amparado justamente por el artículo 6. En el caso de violación sexual y tentativa de feminicidio, son delitos de acción instantánea, es decir, que se producen con una conducta que es al instante y causa efectos al instante. Cabe aclarar que para la ley peruana, la tentativa de feminicidio tiene que proceder la extradición, ¿no? Para que pueda ser juzgado según la ley peruana. La cuarta pregunta es, sí, la cooperación a aplicar es la extradición. En el caso de los hermanos Negrete, ya que se cometió el delito de violación y secuestro en el Perú, en contra de Victoria Molosos. En segundo lugar, procedería la solicitud de extradición a favor del congresista Venancio Rivadeneira por el hecho de ser un funcionario público peruano. Se le tiene que extraditar para ser evaluado por el Congreso por cuestiones de su inmunidad, ¿no? Y bueno, sin embargo, en el caso de los hermanos Negrete, estaría a disposición de la República Chilena por los actos de feminicidio en contra de la funcionaria chilena. Y eso estaría en duda si extraditarlo o no, porque estaría enfrente de un proceso penal en Chile. Para aclarar un poco sobre el proceso de extradición, quería hablar los requisitos, que son tres. Que se respete el principio de reciprocidad. Eso significa que el delito cometido esté tipificado en los dos países, cosa que se cumple. Que ambas legislaciones tengan una combinación penal mayor de un año.
sí cumple, porque la cantidad de feminicidios mayor a un año, y que no hubiese prescrito el delito. Bueno, ahora la pregunta 5, yo considero que sí, según el Código Penal hay varios tipos de lesiones en contra de las mujeres, que son lesiones graves y lesiones leves. En el caso de lesiones graves, debido a que se les apuñaló con un cuchillo y se causaron lesiones graves, el Código Penal está amparado por el artículo 121, que al hacerlo con un objeto que pone en peligro a la víctima, la pena no será menor de 6 años ni mayor a 12 años. Otro punto, en el caso de fue violada bajo los efectos de alguna droga, según el artículo 171 del Código Penal, en la cual será una pena mayor que oscila entre no menor de 10 años ni mayor a 15 años. Bueno, respecto a la participación de Venancio de Rivadeneira, sí, sí creo que ha sido correcta la intervención de los carabineros, porque ya, bien, el congresista tiene inmunidad parlamentaria, no puede ser procesado ni preso, pero fue que ha entrado flagrantemente. Es un hecho, y aparte fue un hecho punible actual, fue descubierto por los carabineros en la Cámara de Seguridad. Por eso sí cumpliría la detención legal, según el artículo 93 de la Constitución peruana. Bueno, pero en el caso tampoco no precisa tanto qué sucedió después, solamente que se le encontró en cámara de seguridad y ya. Más a detalle explicaré la siguiente pregunta. Luego de su detención en fragancia, según el artículo 93 de la Constitución, el proceso a seguir será que se le ponga a disposición del Congreso mediante una comisión permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice la prisión, la privación de la libertad o el enjuiciamiento del congresista, ¿no? Respecto al caso 2, nos habla la primera pregunta si del delito de estafa. Si sería posible en el caso planteado aplicar la ley peruana. Yo considero que sí es posible aplicar el caso en la ley peruana, debido a que Dante, con engaño, astucia y ardic, indujo al error a Tomasina para que le proporcionara dinero para la operación de su madre, y se concretó dicho acto fraudulento en Perú, cuando se retiró el dinero en perjuicio de Tomasina. A continuación voy a explicar los hechos. El 5 de marzo del 2019, Dante le comentó a Tomasina que su madre estaba muy enferma y necesitaba ser operada. Ella accede a ayudarla con una cantidad de dinero. El 12 de marzo de 2019, una semana después, Dante abre una cuenta en el Banco de la Nación, sede en Roma. Tomasina efectúa el depósito por 20.000 euros. A continuación voy a brindar una base legal. La estafa está regulada en nuestro artículo según el artículo 196, el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en un perjuicio de un tercero, induciendo o manteniendo el error al agraviado mediante engaño, astucia, ardic u otra forma fraudulenta. El infractor será reprimido con pena privativa no menor de 1 y ni mayor a 6 años. Según este artículo, se tiene que probar que Dante se indujo el error a Tomasina mediante medios fraudulentos probatorios. En el Código Penal se dividen elementos constitutivos: engaño, astucia, ardic u otra forma fraudulenta. En la estafa prevalece la artimaña, encubrimiento de la verdad, con el fin de procurar para sí o para terceros un provecho personal, ajeno, cambiando el modo de pensar de la persona, induciéndola al error. Otro artículo es el 2.4, que dice lo siguiente: que es perpetrado contra peruano o peruano y el delito está previsto como susceptible de extradición según la ley peruana, siempre que sea punible también en el estado en que se cometió, que la gente ingrese de cualquier manera al territorio de la República. ¿Y cómo se plantearía el caso? Debido a la fuga de Dante a Italia, se debería iniciar un proceso de extradición para requerir al infractor italiano por el delito de estafa, ya que dicho delito fue concretado en Perú, ya que ahí fue donde retiró el dinero. Otro requisito sería la doble incriminación, ya que dicho delito es punible en los dos países. ¿Y qué acciones deberíamos tomar para asegurar el procesamiento de Dante? Se tendría que realizar el proceso de extradición activa, donde se requiere la extradición de Dante al territorio peruano, para que sea procesado por el delito de estafa. Se tendría que demostrar que Dante indujo el error a Tomasina, con papeles, fotos, etc. Una de las evidencias a resaltar en los mensajes enviados en la aplicación Amor Amor, donde induce el error a Tomasina que por un acto sentimental le procede la entrega del dinero, una semana después.
Bueno, luego Tomasina, ya que tiene muchos contactos, corrobora con un agente de inteligencia israelí, que es un amigo suyo. Y sería una prueba fehaciente ya que es una autoridad y la prueba tendría más significado, ¿no? Y por último, sería la grabación que hizo Tomasina donde Dante cuenta su mentira. ¿En qué caso considera que la ley peruana no es aplicable al caso? No, yo sí considero que la ley peruana no es aplicable al caso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tocamientos indebidos. Si sería posible la ley peruana, italiana, argentina o brasileña. Yo creo que sería aplicable la ley italiana. No, considero que es aplicable la ley italiana, debido a que dichos actos sucedieron en la aerolínea privada italiana, y según el ámbito especial de la aplicación de la ley penal, los hechos punibles cometibles en naves o aeronaves privadas que se encuentran en alta mar o sin espacio aéreo. Dichos hechos, serán imputados por el país que pertenece a la aerolínea. Asimismo, se podría aplicar la ley argentina, ya que la víctima de nacionalidad argentina y ella podría hacer una denuncia en su país de origen para solicitar la extradición de Dante. ¿Qué país tendría jurisdicción? Yo creo que el país que tendrá jurisdicción es Italia, ya que la aerolínea es italiana. Y por último, ¿qué medidas deberían adoptar para asegurar el sometimiento de la justicia a Dante? Primero, que el avión desembarque en suelo italiano. Eso aseguraría completamente que el ciudadano Dante sea juzgado bajo las leyes de dicho país, por dos principios. El primero, que el avión sea nacional italiano y que aterrice en dicho país. Y bien aterrice, las autoridades pertinentes procesarían a su detención. Otra medida a aplicar es que Viviana formalice dicha denuncia ante la policía italiana o fiscalía y se asegure del sometimiento a la justicia dante. Y los requisitos a cumplir serían la manifestación de la aeromoza, la manifestación del capitán del avión y precisar la conducta del eludido, ¿no? Ya que él también viene decidido por la ley peruana por el delito de estafa. Y esto podría ser que, si está libre, que proceda a huir del país o algo así. Y considero que se debería proceder a una prisión preventiva en caso de esto, ¿no? Gracias.